Bienvenidos una vez más a su canal de salseo turco preferido, donde no se nos escapa ni una. Estoy súper emocionada de tenerlos de vuelta, listos para sumergirnos en un nuevo drama, en una nueva controversia que, déjenme decirles, está dando mucho de qué hablar. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a destripar, a analizar, a diseccionar, sí señores y señoras, a nuestro queridísimo Can Yaman. Pero esta vez, no está solo. Hay una nueva, bueno, no tan nueva jugadora en el tablero, un nombre que quizás le suene familiar, Selen Soyder. Exacto. La misma Selen Soyder, su ex compañera en Anjimid Sevmedik, la serie que, si recuerdan, estuvo envuelta en muchísima polémica hace años. Parece que la historia, lejos de quedar enterrada en el pasado, ha resurgido con más fuerza que nunca. Y créanme, el drama es jugoso. ¿Qué pasó? ¿Por qué Selen Soyder vuelve a estar en el centro de la atención cuando se habla de Can Yaman? ¿Será que viejas heridas no han cicatrizado? ¿O hay algo más detrás de todo este revuelo? Prepárense porque hoy vamos a desenmarañar esta madeja de dimes y diretes, acusaciones cruzadas y silencios incómodos. Les prometo que al final de este vídeo tendrán una visión mucho más clara de lo que realmente está sucediendo entre Can Yaman y Selen Soyder. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos, y no se despeguen de la pantalla porque esto se va a poner bueno. Ah. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros chismorreos turcos. Subimos vídeos todas las semanas con las últimas noticias, dramas y escándalos de sus actores favoritos. Así que no se lo pueden perder. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Como saben, Can Yaman es un nombre que siempre genera titulares. Ya sea por sus proyectos actorales, sus romances a veces confirmados, a veces solo rumores, o sus controvertidas declaraciones, el actor turco nunca deja indiferente a nadie. Y esta vez no es la excepción. El problema, o más bien la raíz del problema, se remonta a 2016, cuando Can Yaman y Selen Soyder protagonizaron la serie Anjimid Sevmedik. Una comedia romántica que prometía encantar al público, pero que, como ya les adelanté, terminó siendo un verdadero campo de batalla. La química en pantalla entre ambos era innegable, lo que hizo que la serie fuera un éxito, al menos en los primeros episodios. Las audiencias se engancharon con la historia de amor entre Tark y Itr, interpretados por Can y Selen. Pero, detrás de cámaras, la historia era muy diferente. Rumores de constantes roces, discusiones acaloradas y una tensión palpable entre los protagonistas comenzaron a circular en los medios turcos. Aunque ninguno de los dos habló abiertamente sobre el tema en ese momento, la atmósfera en el set era, según varias fuentes, bastante tóxica. Imagínense el estrés para el resto del equipo, teniendo que caminar sobre cáscaras de huevo para evitar explosiones entre las dos estrellas. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Años después, en 2018, Can Yaman hizo unas declaraciones que prendieron fuego al avispero. En una entrevista, el actor insinuó que Selen Soyder era frígida, y que la falta de química fuera de la pantalla afectaba su desempeño actoral. Imagínense la bomba. Estas palabras, como era de esperar, causaron un gran revuelo en Turquía y generaron una ola de críticas hacia Can Yaman, quien fue acusado de sexismo y falta de profesionalismo. La controversia se extendió como la pólvora, con programas de televisión y revistas de chismes debatiendo acaloradamente sobre las implicaciones de sus comentarios. Selen Soyder, por su parte, optó por el silencio durante mucho tiempo. No respondió directamente a las acusaciones de Can Yaman, pero dejó entrever en algunas entrevistas que había tenido una experiencia negativa durante el rodaje de Anjimid Sevmedik. La actriz se limitó a decir que prefería no hablar del tema para evitar alimentar el morbo y que se concentraba en sus proyectos actuales. Una decisión sabia, podríamos decir, para intentar proteger su imagen y evitar verse arrastrada al torbellino mediático. Pero como sabemos, el silencio a veces puede ser ensordecedor. Pero el silencio de Selen Soyder no duró para siempre. Hace apenas unos días, la actriz rompió su silencio y habló por primera vez de manera abierta y contundente sobre lo sucedido con Can Yaman. En una entrevista para una revista turca, Selen Soyder reveló detalles impactantes sobre su experiencia en Anjimid Sevmedik. Describió un ambiente de trabajo hostil, marcado por constantes faltas de respeto y comentarios inapropiados por parte de Can Yaman. Agárrense que aquí vienen los detalles jugosos.
Selen Soider afirmó que el actor la humillaba constantemente frente al equipo de producción, criticando su apariencia física, su forma de actuar y su vida personal. La actriz confesó que llegó a sentirse tan presionada y angustiada que incluso pensó en abandonar la serie. Imagínense el nivel de estrés que debió sentir Selen, teniendo que soportar este tipo de comportamiento día tras día. También reveló que Can Yaman intentó sabotear su carrera profesional, difundiendo rumores falsos sobre ella en la industria del entretenimiento. Esto ya no es solo una pelea entre compañeros de trabajo, sino una acusación grave de sabotaje profesional. Estas declaraciones, como pueden imaginar, han causado un terremoto en Turquía. Los medios de comunicación se han hecho eco de las palabras de Selen Soider, y las redes sociales se han llenado de comentarios a favor y en contra de ambos actores. Muchos usuarios han expresado su apoyo a Selen Soider, elogiando su valentía por hablar sobre lo sucedido y denunciar el acoso laboral. Otros, sin embargo, han defendido a Can Yaman, argumentando que las acusaciones de Selen Soider son exageradas y que buscan dañar la imagen del actor. La batalla campal en Twitter e Instagram ha sido épica, con hashtags como #apoyo a Selen Soider y #estamos contigo Can Yaman trending topics durante días. Hasta el momento Can Yaman no ha respondido directamente a las acusaciones de Selen Soider. El actor se ha limitado a publicar algunos mensajes ambiguos en sus redes sociales, en los que habla de la importancia de la verdad y la justicia. Sin embargo, muchos interpretan estos mensajes como una indirecta a Selen Soider y una forma de negar sus acusaciones. Un silencio que grita, podríamos decir. ¿Estará esperando el momento adecuado para dar su versión de la historia? ¿O preferirá dejar que la tormenta pase? Pero la cosa no queda ahí. Algunos medios turcos han publicado testimonios de otros miembros del equipo de producción de Anjimit Sevmedik, quienes confirman las acusaciones de Selen Soider. Estas personas, que prefieren permanecer en el anonimato por temor a represalias, aseguran que fueron testigos de los constantes abusos de Can Yaman hacia Selen Soider. También revelan que el actor tenía un comportamiento prepotente y agresivo con otros miembros del equipo, y que creaba un ambiente de trabajo muy tenso y desagradable. El panorama se complica aún más para Can Yaman. Estos testimonios anónimos le restan credibilidad a su silencio y refuerzan la versión de Selen Soider. Según estas fuentes, Can Yaman se comportaba como si fuera la estrella indiscutible de la serie y exigía un trato preferencial. Se quejaba constantemente de la comida, del vestuario, del guión, y no dudaba en menospreciar a sus compañeros de trabajo. Al parecer, su comportamiento era especialmente cruel con Selen Soider, a quien criticaba constantemente por su forma de actuar y por su aspecto físico. Algunos incluso afirman que llegó a sabotear algunas escenas para hacerla quedar mal. Uno de los testimonios más impactantes revela que en una ocasión, Can Yaman gritó a Selen Soider frente a todo el equipo de producción, llamándola incompetente e inútil. La actriz, visiblemente afectada, se echó a llorar y tuvo que ser consolada por otros miembros del equipo. Este incidente, según la fuente, marcó un punto de inflexión en la relación entre ambos actores y creó un ambiente de tensión insoportable en el set. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Parece evidente que la relación entre Can Yaman y Selen Soider durante el rodaje de Anjimit Sevmedik fue muy conflictiva. Si bien es difícil saber con certeza qué sucedió exactamente detrás de cámaras, las declaraciones de Selen Soider y los testimonios de otros miembros del equipo de producción sugieren que Can Yaman tuvo un comportamiento inapropiado y abusivo hacia su compañera de trabajo. La imagen que se dibuja es la de un Can Yaman prepotente, egocéntrico y poco profesional, que no dudó en utilizar su posición de poder para humillar y menospreciar a Selen Soider. Este escándalo sin duda ha dañado la imagen de Can Yaman, quien hasta ahora era considerado uno de los actores más populares y carismáticos de Turquía. Su reputación de galán conquistador y chico malo se ha visto empañada por estas acusaciones de acoso laboral. Habrá que ver cómo evoluciona esta situación y si el actor decide finalmente responder a las acusaciones de Selen Soider. ¿Optará por el silencio y la negación, o se atreverá a dar su versión de la historia y pedir disculpas por su comportamiento? Lo que sí es seguro es que este drama nos seguirá dando mucho de qué hablar en las próximas semanas. Además, este escándalo podría tener consecuencias negativas para la carrera de Can Yaman. Algunas marcas podrían reconsiderar su colaboración con el actor, y algunos productores podrían dudar en contratarlo para futuros proyectos. En un momento en que la conciencia sobre el acoso laboral y la igualdad de género está en aumento,
este tipo de acusaciones pueden tener un impacto devastador en la reputación de una figura pública. Y hasta aquí el chisme de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo del DRA. Entre Can Yaman y Selen Soyder. Como ven, el mundo del espectáculo turco está lleno de sorpresas y controversias. No se pierdan nuestros próximos vídeos, donde seguiremos destapando los secretos mejor guardados de sus actores favoritos. Prepárense para más dramas, más escándalos y más chismorreos jugosos. En resumen, hoy hemos hablado de cómo viejas tensiones entre Can Yaman y Selen Soyder han resurgido con fuerza tras las acusaciones de Soyder sobre un ambiente laboral hostil y abusivo durante el rodaje de Anjimit Sevmedik. Hemos visto cómo estas acusaciones han impactado la imagen de Can Yaman y cómo la situación continúa generando debate en Turquía. Hemos analizado los testimonios de otros miembros del equipo de producción que confirman las acusaciones de Selen Soyder, y hemos reflexionado sobre las posibles consecuencias que este escándalo podría tener para la carrera de Can Yaman. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Creen que Selen Soyder tiene razón? ¿O creen que Can Yaman está siendo injustamente atacado? Quiero saber sus opiniones. No se corten y déjenme sus comentarios más picantes. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo chisme. Adiós. Y recuerden, la vida es un chisme, así que vivámosla al máximo.